el discurso de un gobierno, el gobierno del PRM, que languidece, que agoniza y que, consciente de su desgaste acelerado, intenta a toda costa mantenerse con vida a base de cifras, de titulares y de relatos. En el discurso presidencial de rendición de cuentas se presenta una desconexión entre la narrativa oficial y la realidad cotidiana que vive el pueblo dominicano. El presidente de la República no pudo ocultar el hecho que calificamos de hecho fatídico de que nuestra economía en el 2025 solo obtuvo un débil crecimiento de 2.1% del PIB. Aunque el jefe del Estado intentó justificar el impacto negativo de esta situación, estableciendo una aparente comparación con otros países de la región de América Latina, lo cierto es que el año pasado, en el 2025, la República Dominicana creció menos económicamente que Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, en fin, que cada uno de los países de Centroamérica, cosa que no había ocurrido en décadas. Más aún, en esos países centroamericanos, la inflación o el alto costo de la vida estuvo por debajo de la República Dominicana, lo que también significó un cambio que había prevalecido durante muchos años. En nuestro país, el índice de inflación en el año 2025 fue de casi 5%, es decir, en el punto extremo de lo que el Banco Central establece como meta inflación. Pero, peor aún, en el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas, estos crecieron casi a un 9%, que es un impacto real en el bolsillo del pueblo dominicano, respecto de lo cual el presidente guardó silencio durante su alocución. La canasta familiar en la República Dominicana alcanzó en el 2025 a 48.542 pesos. Repito, 48.542 pesos. Un aumento de casi 3.000 pesos en un año. Como consecuencia, se redujo el poder adquisitivo real de los salarios y se generó una presión económica sobre la familia dominicana. En una especie de acto de magia, el presidente comparó la deuda del 2025 con la del 2020, olvidándose primero que en el 2020, este fue el año de la pandemia del COVID-19, y segundo, que al ser su informe del 2025, se entiende que la comparación debió haber sido con el 2024. Lo muestro acá. Esto es lo que el presidente presentó hoy en su discurso. Bueno, entonces aquí tenemos que en el 2025 la deuda pública consolidada fue de 58.5%. Él compara con el 2019, pero con lo que tiene que comparar con el año anterior. Así es como se compara con el año anterior. Y el año anterior fue de 57.5, lo que significa que en un año hubo un crecimiento de un 1 porcentual en la deuda. O sea que la deuda creció en un año por encima de 4.000 millones de pesos. En un año, lo que representa 110 millones de dólares diarios. Esa fue la deuda del año pasado, a lo que el presidente no quiso hacer referencia. Con una economía que solamente creció 2.1% del PIB, no podía haber grandes logros, como quiso hacernos entender el presidente. No podía haber grandes logros en educación, en salud, en generación de empleos, en seguridad ciudadana, seguridad social o disminución de la pobreza o desarrollo de proyectos de infraestructuras. Durante los últimos 5 años de gestión del PRM, lo que ha vivido el pueblo dominicano ha sido un deterioro en la calidad de la educación, lo que se evidencia en la caída de los indicadores de aprendizaje. De igual manera, lo que ha vivido el pueblo dominicano es la crisis de los hospitales, donde hay falta de insumos y personal e incremento del tiempo de espera que tienen que sufrir los pacientes.
Lo que conoce la sociedad dominicana es el alto costo de los medicamentos y de las deficiencias en atención primaria. En lugar de una imagen inexistente de dedicación y eficiencia en materia de energía y electricidad, lo que resulta inocultable es el retroceso que ha habido con el aumento de los apagones, las pérdidas en distribución, la falta de solución estructural y el incremento de las tarifas eléctricas que afectan al pueblo dominicano. En lo concerniente a la seguridad ciudadana y a la criminalidad, el presidente pretendió ignorar que en el país se producen cerca de 900 homicidios cada año, que hay un aumento en el número de robos, de atracos y de criminalidad, que incrementa el microtráfico de drogas y del crimen transnacional organizado e incluso, algo novedoso, el preocupante auge de niños y adultos desaparecidos. En tono altamente emotivo y diría teatral, el presidente se explayó en mencionar obras de infraestructura en distintas localidades del país. Sin embargo, lo que se percibe, lo que el pueblo ve, es que abundan las obras paralizadas, que hay retrasos significativos, que hay sobrevaluaciones y promesas incumplidas, y es el gobierno que menos ha invertido en obras de infraestructuras con respecto al PIB en los últimos 70 años de vida republicana. Brillan por su ausencia la mención a la terminación de la circunvalación de Navarrete, la circunvalación de Moca, la circunvalación de San Francisco de Macorís, la autopista del Ámbar, el malecón de Nagua, el puerto de Barahona, entre otras obras. Por demás, se ignora cómo, habiendo recibido 775 millones de dólares de Aerodón, ni siquiera se ha dado el primer picazo a las siguientes obras: el puente sobre el río Sama, el puente paralelo al Francisco J. Peinado en Santo Domingo Norte, el centro traumatológico de San Cristóbal, así como la pavimentación de las calles de La Caleta y de Boca Chica. De nada de eso hizo referencia el presidente de la República en su discurso, como tampoco se refirió al colapso de la circunvalación de Baní, ni al desplome de los techos de los hospitales de Asua, de San Francisco de Macorís y de San Cristóbal. Con respecto a la vivienda, señaló la construcción de más de 2.000 unidades, muy lejos de las 15.000 viviendas que el gobierno había prometido en el 2021. Pero aún así, aún si hubiese cumplido con las 15.000, resulta ridículo ante el hecho de que en nuestro país existen 2.700.000 unidades de hogares en condiciones de hacinamiento, como hoy lo publica en primera plana el periódico El Listín Diario. En medio del contraste que significa una gestión que ha aumentado el costo de la vida, donde ha habido falta de agua potable, deterioro de la salud, de la calidad de la educación, del auge de la inseguridad ciudadana y del incremento de apagones, en contraste con todo eso, el presidente de la República haya pretendido asemejarse a Steven Spielberg o Stephen Hawking en un ejercicio de ciencia ficción de querer vendernos la ilusión de que desde el municipio de Oviedo, provincia de Pedernales, se lanzará el primer cohete espacial de la República Dominicana, tipo la NASA, sin haber indicado su destino específico, si ese cohete va para Marte o si va para la Luna. Este fue el discurso de un gobierno, el gobierno del PRM, que languidece, que agoniza y que, consciente de su desgaste acelerado, intenta a toda costa mantenerse con vida a base de cifras, de titulares y de relatos, pero no pasarán. Muchas gracias.